Y como les decía, para arrancar esta semana nos va a acompañar Susana Tonda, gracias a nuestra alianza que tenemos con el Magíster de Innovación de la Universidad Católica. Susana es ingeniera comercial, es profesora del MBA, es miembro del directorio del Fondo de Inversión Social de la Católica y exdirectora también del Sename, entre otros cargos. Tiene amplia experiencia, sabemos, en el sector privado, en la academia, en fin, así que vamos a hablar de innovación social. Susana, gracias por estar con nosotros en nuestro 2040 para arrancar esta semana. Hola, no, muchas gracias a usted, un gusto estar contigo. Igual. Primero partamos hablando de qué es el FISUC, qué hace este Fondo de Inversión Social de la Universidad Católica para contextualizar. Oye, el FISUC, ¿qué es lo que es? Un fondo de inversión social que primero busca hacer una innovación importante en ver cómo solucionar problemas con impacto social. O sea, en el fondo, yo diría que problemas o desafíos con impacto social particularmente. Entonces, dado todo lo que hemos vivido y nos hemos dado cuenta en los últimos años, y particularmente en los últimos 2, diría yo, dado las cosas que hemos vivido como país y como sociedad, la Católica, que ya venía trabajando en términos de cómo lograr con sus alumnos de MBA, que son de posgrado, incorporarse un poco en que ellos apoyaran en los proyectos de títulos, digamos, en los temas con impacto social, se da cuenta que los temas que tienen impacto social, pero que también tengan sustentabilidad económica, digamos, no es posible llevarlos adelante en el mundo social solo, como todas las cosas que nos hemos dado cuenta últimamente, que tenemos que incorporar los distintos actores. Y se da cuenta la Escuela de Administración y particularmente el MBA, que hay que unir. ¿Y a quiénes hay que unir? Evidentemente a las comunidades, a las organizaciones sociales, que son aquellos que muestran las necesidades que tienen y además incorporan cómo podemos solucionarlo, pero apoyarlos con la academia, que es quien ayuda en lo que son tecnologías, ayuda también en lo que son herramientas, metodologías, etcétera, con recursos, porque efectivamente hay muchos proyectos que quedan en el camino, porque no hay recursos económicos para poder implementar las innovaciones que se presentan. Entonces se busca en este fondo, que es un fondo de inversión, como cualquier fondo de inversión, también se une el Estado, porque tiene apalancamiento con Corfo. Entonces, de todos los proyectos que van saliendo de los distintos temas de la Universidad Católica, se eligen algunos, evidentemente, aquellos que tienen impacto económico e impacto social, sustentabilidad económica e impacto social, y pueden postular a este fondo, que lo pensamos que ya tenemos aportantes, empresas aportantes significativos, para que postulen a hacer proyectos financiados por este fondo de inversión social, que a su vez se multiplica por 4, porque es 1 a 3, digamos, con Corfo, y se pueden implementar estos proyectos y además se acompaña con el mundo de la Universidad Católica, con el sistema de la Universidad Católica, para que los proyectos desde el punto de vista de gestión e implementación sean exitosos. Entonces se une la comunidad, la organización social, las empresas, el Estado a través de Corfo y por supuesto que la Católica como sistema completo para que esto funcione. Y estamos ahí trabajando para echarlo a andar como una gran innovación de ver cómo se llevan adelante estos proyectos, pero a su vez el FISUC busca proyectos con innovación significativa para que pueda funcionar, innovación tanto Susana, tecnológica como de procesos, ¿sí? Y respecto a eso, ¿cómo se postula? ¿Las ideas tienen que estar ya en un proceso más avanzado o puede haber comunidades que tengan una idea o una necesidad, etcétera, y quieran participar de igual manera? O sea, a ver, al FISUC llegan proyectos un poco más avanzados, que son los que se trabajan en los distintos posgrados de la Universidad Católica, de las distintas facultades. Ahora estamos haciéndolo con el MBA, pero pueden ser otros magísteres en particular, que hacen sus proyectos de título y trabajan el tema ahí, digamos, para que de alguna manera se vea si tiene algún tipo de viabilidad, aunque todavía son verdes, entre comillas, aunque todavía son verdes. Pero si hay comunidades o hay organizaciones de la sociedad civil que les gustaría ser parte de esto, entran por esos canales. Nosotros los ayudamos a entrar. Hay alumnos de la Universidad del MBA que forman grupos y trabajan y hacen un proyecto muy bonito de 6 meses en el cual tratan de buscar la fórmula, solucionar el problema, y de esos alternativas y proyectos que trabajan los chiquillos con profesores guía, yo soy de hecho profesora guía de esos proyectos, pensamos, se seleccionan los mejores para que postulen al FISUC. Entonces esto va haciendo preselección para que efectivamente lleguen al FISUC los que tienen mayor posibilidad de éxito, siempre entendiendo como éxito que tengan impacto social y viabilidad económica.
Interesante porque cuando uno piensa en esto también, hay proyectos probablemente que hoy día sean muy verdes, pero que ya te meten en este ecosistema y probablemente no quede este año seleccionado, pero esto sigue avanzando y más adelante también existe esa posibilidad. Ahora, te quiero preguntar, ¿cuál es el principal obstáculo que ustedes detectan que existe en la presentación de estos proyectos, en el desarrollo? Se habla mucho de la innovación, pero muchos proyectos quedan en el camino, quizás por falta de red de contactos, por falta de financiamiento, no sé, ¿cuál es el que tú ves como el principal obstáculo acá? Yo diría que hay distintos obstáculos. Hay uno que es cultural histórico, que ha ido cambiando, pero que es cultural histórico, que antes se entendía que los proyectos que tenían impacto social no requerían tener sustentabilidad económica. Y eso en el mundo social, tú sabes que yo trabajé un tiempo largo en el mundo social, es un tema que les costaba entender, porque se entendía la caridad, en definitiva. Claro. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ganar plata haciendo algo con impacto social? Claro, o sea, imposible, ¿te fijas? Entonces, claramente era, hagamos el bien, pero y busquemos quien nos, entre comillas, done los recursos para hacer el bien. Y eso efectivamente, gracias a Dios, es una de las grandes innovaciones que tenemos que incorporar al mundo social. O sea, el mundo social tiene que, como yo decía, bueno, tenemos que hacer bien el bien, o sea, desde el punto de vista eficiente. Y yo creo que en eso las empresas y el mundo académico tienen un tremendo aporte, porque definitivamente es posible hacerlo, es posible hacer el bien con sustentabilidad económica. Y ello no quiere decir que no se reciban donaciones, pero esas donaciones tienen que tener un componente diferente a la mera caridad, ¿ya? Por el tema antiguo, digamos, que se trabajaba. No sé, hay mucha gente que ha trabajado en el mundo empresarial con fines de lucro, como yo, por ejemplo, y cuando tú llegas al mundo social, yo me acuerdo que la máxima que teníamos era cómo traemos lo que hemos aprendido en el mundo con fines de lucro, pero para ponerlo al servicio de una organización social. Y eso es lo que ha ido cambiando el paradigma. Yo diría que ese cambio de paradigma, yo lo llamo ya por sí una gran innovación de la última década. ¿Ya? O sea, en la última década las organizaciones sociales se han dado cuenta, por necesidad en parte, porque claramente les han ido disminuyendo notoriamente las donaciones, y por otro lado también las organizaciones que donaban, porque antiguamente las organizaciones donaban y no se preocupaban de qué. Hoy día las organizaciones con fines de lucro hacen donaciones, pero hacen donaciones que tengan impactos que de alguna manera estén integrados a su propio negocio. Lo hemos conversado en el programa, y quizás este cambio de paradigma entre la responsabilidad social empresarial que existía antes, que era como ya pongamos lucas para algún proyecto, y hoy día es la sostenibilidad como parte del propósito de las compañías. Es decir, no vamos a hacer caridad, aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner plata, pero vamos a acompañar ese proyecto, vamos a ver en qué se gasta y vamos a ayudar a que funcione, porque si no era, como tú decías, casi como una, no sé si limosna, pero sí, como caridad que al final no tenía mucho sentido ni para la empresa que lo recibía, porque recibía las puras lucas nomás, ni tampoco para la empresa que daba, que aportaba este dinero. En este día lunes estamos con Susana Tonda, que nos acompaña para hablar de innovación social, y a propósito del FISUC, el Fondo de Inversión Social de la Universidad Católica. Es parte de la alianza que tenemos semana a semana con el Magíster de Innovación, que nos tiene muy contentos porque nos retroalimentamos, ¿no?, con distintos contenidos y también con interesantes conversaciones. Susana, hablábamos de este fondo, hay distintos sistemas que miden, hay un informe de hecho que dice, del año 2018, que dice que la colaboración entre las universidades y las empresas es muy baja. Eso repercute en la forma de relacionarnos. Entonces aquí también el FISUC busca hacer un nexo, me imagino, que ayude a hacer de esto algo más desarrollado. Y te lo preguntaba en el bloque anterior, hay compañías que antes veían esto como caridad, hoy día están metiéndose más en el sistema, pero también me imagino que para que el aporte sea más grande, me explico, si en términos fríos, para que las lucas sean mayores y lleguen de forma más eficiente, también hay que demostrar que los resultados son mejores. No sirve de nada apoyar un proyecto si uno siente que ese proyecto se desvanece en los próximos 2 años, ¿no? Definitivamente, y esa es la otra patita, porque tú dices, las empresas se han dado cuenta que tiene que ser parte de su propio propósito, el ser sustentables y el apoyar a las comunidades con sus problemáticas, pero también las organizaciones sociales, es el otro cambio de paradigma, que es el otro lado de la moneda, si lo quieres ver así, digamos, de que la eficiencia y la sustentabilidad y el impacto y el resultado que tú le llamas, que es el impacto social propiamente tal, debe ser medido. No da lo mismo cómo se hacen las cosas. Y eso también ha tenido que el mundo social darse cuenta que hay que cambiarlo, y que las organizaciones, y no solo las organizaciones, ojalá el Estado el día de mañana cuando subsidia, también subsidia
mirando los resultados y el impacto que tengan los programas sociales, porque si no, estamos haciendo mal el bien, como digo yo, y eso no funciona. Es que mira, lo que no se mide no se gestiona también, po. Lo que no se mide no se gestiona, y lo que yo siempre decía, mira, en una organización con fines de lucro, si no se hacen bien las cosas, es pecado, pero en una organización social, si se hacen mal las cosas, en el buen sentido de la palabra, en términos tanto de eficiencia como eficacia, en términos de impacto social, es pecado doble. O sea, porque efectivamente ahí debería sacarle más lustre a los recursos de lo que se le saca en el mundo con fines de lucro. Todos esos paradigmas es la principal innovación. Y por supuesto que el que las organizaciones sociales se hayan abierto a incorporar modelos, herramientas de gestión, herramientas tecnológicas que hace 3 décadas no las incorporaban, es otra gran innovación. Y hoy día el mundo, totalmente el mundo joven, está abocado a buscar que eso sí que les da propósito a las personas. Trabajar, sea en un mundo con fines de lucro o sin fines de lucro, con el mismo propósito. Hacer las cosas bien y sustentables para que de verdad tengamos una sociedad mejor el día de mañana. Claro, es que en el fondo es como... no sé, entregarle seriedad también. Yo sé que puede sonar, que no quiero que suene despectivo, pero es entregarle seriedad porque lo pone al paragón de una empresa. Porque es muy simple decir, no, pero es que esto no tiene la seriedad que tiene, por ejemplo, una corporación robusta, qué sé yo. Aquí sí, pues, aquí te subes al mismo escalón, digamos, y eso ayuda a que tanto las empresas como la academia, como el Estado, vean esto como un propósito más serio y además un propósito mucho más necesario en un país con las desigualdades que tiene el nuestro, porque siento que hablamos de innovación siempre como pensando en una empresa tecnológica, como pensando en la robótica. Nuestro programa habla del 2040, de cómo va a ser nuestra vida de aquí al futuro, pero sin duda las precariedades van a existir, eso es algo que tenemos claro. Esperemos que menos, pero van a existir con las desigualdades que hay en nuestro país. O sea, si tú me preguntas a mí, Susana, yo encuentro que el chileno es innovador, intrínsecamente innovador, precisamente por la precariedad que tenemos, porque hay que vivimos de una u otra manera tapando un hoyo y tratar de ir avanzando en la medida que se pueda. Claro, siempre nos comparamos, nos gusta decir el modelo de Finlandia, el modelo de Dinamarca, el modelo de Suecia, pero no estamos en esos países. Entonces me da la impresión de que aquí lo que hay que hacer es ponerle seriedad a este tema, más allá de tratar de creer que somos una nación súper desarrollada hoy en día, por lo menos en esta etapa en que estamos. No sé cómo lo ves tú. Yo también lo veo igual, o sea, definitivamente en Chile y sobre todo las generaciones más jóvenes tienen en la sangre la innovación, el cambio y los propósitos finales. Y fíjate que hay un tema que yo creo que es importante que lo conversemos en esta tribuna que tengo yo, digamos, como para poder entusiasmar a mucha gente que se suba a este carro, y que en definitiva es decir, oye, no solo estamos hablando acá de las organizaciones sociales y de las empresas. El Estado también tiene muchos programas sociales que si no entran a este mundo de la innovación, es que quiero decirte, yo estuve los últimos 2 años, ya hace un año que salí, digamos, en el Sename. ¿Qué mejor organización social si logramos hacerla en compañía con las organizaciones sociales que haga bien las cosas? O sea, en definitiva, que la tecnología y que la digitalización del Estado vaya en beneficio de las personas es la mejor innovación social que podemos tener como país, digamos. Susana, es súper bueno el punto que pones. Déjame interrumpirte ahí porque te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el principal problema que viste ahí? Porque no se trata de una administración, 2, 3, se trata de décadas. Estamos hablando de muchos años en que no se ha podido solucionar ese problema. Entonces, claro, probablemente, no te digo que solo con tecnología aplicada se va a solucionar, pero por supuesto que es una de las patas súper importantes de tratar de revitalizar un proyecto como el Sename. Pero mira, yo creo que el Sename, como muchos servicios del Estado, por no decirlos todos, digamos, tiene que modernizarse y tener conceptualizaciones y cambios de paradigmas totalmente distintos y atreverse a hacer los cambios que al Estado le cuesta realizarlo. Por ejemplo, hay un paradigma, por decírtelo de una manera, en el Sename, que yo te comparto contigo, es un problema de Estado, no es un problema de un gobierno, y es un problema de sociedad, que nos hemos cerrado los ojos por años, que tampoco son millones de niños los que tenemos que ver cómo los abordamos, sino que son un número absolutamente razonable. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Porque en definitiva no queremos hacer los cambios menores que ello requiere en términos de modernización de los programas de intervención que van a esos niños de una manera diferente, ¿ya? Y eso significa que uno dice, chuta, acá hay que cambiar los paradigmas a la base. Mira, te voy a poner un solo ejemplo. Puede haber una familia que tiene niños vulnerables y que esos son 2 o 3 hermanos y de alguna manera tienen distintas vulnerabilidades o distintas dificultades,
Y se pudiera dar el caso que, no sé, que haya 5 asistentes sociales o 5 psicólogos que los tratan en distintos programas y que no se tratan como una unidad única. Eso, por ejemplo, es un paradigma que hay que romper y cambiarlo. Y eso significa cambiar todas las formas en cómo operan los programas del Sename con esa familia y con esos niños en particular. Adicionalmente, no sé, tú tienes que haber escuchado hablar de los famosos CREAT, digamos, que eran orfanatos antiguos, que eran cárceles infantiles. El cambiar eso por residencias familiares más chicas, que sean más parecidas a una familia, olvídate lo que significa en el Estado. Significa romper con historias, significa romper con formas de trabajar, significa romper con los gremios o sindicatos, que se le llama gremio en el mundo adentro, porque se cambian las modalidades, pero también significa decir, señores, el problema de los niños vulnerables no es un problema del Sename, es un problema de todas las instituciones del Estado, salud, educación, Sename. Entonces, o lo que el nuevo servicio, o sea, nuevamente, hacer que eso funcione como un engranaje requiere tener tecnologías diferentes y paradigmas distintos. No sé, mira, yo soy parte del Consejo de Modernización del Estado, que he estado trabajando como para verlo, y la verdad es que no es fácil hacerlo, pero se pueden hacer modernizaciones y formas en que se trabaje para el beneficio social de las personas, con tecnología y con formas. Cuando yo hablo de innovación, no solamente es la tecnología pura, es el cambio de cómo se enfrentan los problemas sociales y cómo se abordan, y por supuesto que el cambio de proceso, que es fundamental. Es que acá hay un tema súper importante, tengo que ir cerrando ya, Susana, pero todo lo que hemos hablado se cruza por la tecnología. Algunos dicen que es frívolo, otros dirán que es pragmatismo puro, etcétera, pero lo que no podemos tratar de evadir es que sin tecnología no va a alcanzar la modernidad. O sea, para allá van todos, no solo nosotros. No es que queramos ir arriba del carro de la tecnología. Lamentablemente, el que no se adapta está destinado a desaparecer o a quedar muy atrás en términos de desarrollo. Entonces, lo que hemos hablado tanto de Fondo de Inversión Social, de lo que estaba hablando recién del Sename, de distintas instituciones, tiene que ver con la modernización. Y la modernización va intrínsecamente ligada, va agarrada de la mano con la tecnología. Entonces, es un tema interesante que podríamos hablar en una próxima oportunidad. Por ahora, FISUC, está ya este plan para que ustedes puedan participar, este sistema de inversión social que tiene la Universidad Católica con distintas alianzas. Bueno, te queremos agradecer haber estado con nosotros y te extendemos nuevamente la invitación para conversar en el futuro cuando ya estos temas avanzados también, tengamos nuevos proyectos arriba. Definitivamente, ayúdame a pasar, a invitar a las distintas organizaciones y empresas a ser parte de este Fondo de Inversión Social, que va a ser realidad y va a ser sustentable, buenos proyectos que tengan impacto social y sustentabilidad económica, que es lo que se necesita. Sí, es lo que estábamos conversando. Interesante porque se abre una ventana para academia, para la empresa, para el Estado, de proyectos que se miden. Y aunque suene, insisto, frívolo, lo interesante de esto es que lo que se mide se puede gestionar. Y cuando se puede gestionar, se pueden realizar cambios a tiempo. Así que eso es lo interesante también de todos estos proyectos. Susana Tonda, muchas gracias por conversar con nosotros en este inicio de semana acá en Sonar. Muchísimas gracias a ti. Fue un agrado conversar con ustedes. Igual, cuídate.